Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Les saludamos esta mañana desde el Paral·lel de Barcelona, desde una de las salas más icónicas de esta arteria de la ciudad, El Molino. Estamos sobre un escenario que es historia del espectáculo, de la cultura, pero sobre todo es historia de la vida en esta ciudad. Un molino remodelado, modernizado, adaptado a los nuevos tiempos y que es una muestra perfecta para explicar hacia dónde va esta ciudad culturalmente, porque lo que Barcelona quiere es recuperar ese pulso que siempre había tenido, volver a ser ese punto de referencia que la convertía en lo que ya está volviendo a ser, punta de lanza de la modernidad, de la vida cultural, sin olvidar nunca ese punto canalla que se sigue paseando por este Paral·lel. De todo esto vamos a hablarles a partir de las 10 de la mañana, pero antes hay que volver a la actualidad y poner un día más el foco sobre la Franja de Gaza. Estados Unidos ha rechazado esta noche por enésima vez una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para exigir el alto el fuego. Es un texto que pide el fin de la hambruna y también la liberación de los rehenes israelíes que siguen bajo la custodia de Hamás. Después de casi 2 años de guerra, a Estados Unidos no le bastan con los más de 65.000 palestinos asesinados. Tampoco el hecho de que prácticamente la totalidad de quienes sobreviven en la Franja de Gaza, casi 2 millones de personas, estén en riesgo de hambruna, no son suficientes. Los tanques desplegados, los soldados haciendo redadas calle a calle o la desesperación de quienes no huyen de una ciudad que han ordenado evacuar porque no tienen dónde ir o dinero con el que escapar. The draft resolution has not been adopted, owing to the negative vote of a permanent member of the Council. La resolución la presentaron los 10 miembros no permanentes del máximo órgano de Naciones Unidas. Ha contado con el voto unánime de esos 10 y también con el de todos los miembros permanentes: Rusia, China, Francia y Reino Unido. Todos, salvo Estados Unidos, que ha vuelto a descolgarse ejerciendo su derecho a veto para apoyar una vez más al gobierno de Israel. Así Gaza amanece en el cuarto día de la nueva ofensiva de las tropas israelíes. Hoy se les acaba el tiempo a los gazatíes que permanecen en la capital. Está previsto que bloqueen una de las 2 salidas abiertas los israelíes para expulsar a la población. Así pues que esta ha sido otra madrugada de bombardeos que estrecha aún más el cerco sobre quienes siguen allí. Enviado especial a Jerusalén, Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Nico, lo último es que esta noche se han restablecido finalmente las comunicaciones en la ciudad de Gaza. Sí, la principal operadora de telefonía palestina ha logrado recuperar en parte esas comunicaciones interrumpidas durante casi 2 días de manera intermitente y que los gazatíes consideran otra medida de presión más para obligarles a huir mientras las bombas de la aviación israelí siguen empleándose en destruir los edificios más altos. Día 714 de asedio israelí que avanza con una combinación de infantería, tanques y artillería que ha acabado con 50 muertos en las últimas horas, sobre todo en Ciudad de Gaza, donde los israelíes ya no permiten la entrada ni a las misiones de la ONU. Una portavoz de la Oficina de Acción Humanitaria de la ONU, la OCHA, describe en su coche bloqueado en el camino cómo las Fuerzas Armadas de Israel impiden el trabajo de los humanitarios para que no lleguen a la población de la ciudad. Los datos actualizados de la ONU hablan de 2 millones de personas pasando hambre, 28.000 niños en riesgo de morir de manera inminente porque no tienen nada que llevarse a la boca, una ciudad donde la presencia de tanques está causando pánico. Los tanques como 500 metros de Al-Shatter y además equipos armados de sionistas en el área de Saftawi. Hay bombardeos. Y mientras aquí en Jerusalén los familiares de los rehenes israelíes han vuelto a pasar la noche acampados delante de la casa de Netanyahu. Termina la guerra y queremos los hermanos vuelven aquí a Israel. Daniel, amigo de la familia de un joven secuestrado que se cree con vida aún, acusa a Netanyahu de mantener la guerra por su pura supervivencia política. Así es como mientras la ONU o Europa son incapaces de alcanzar acuerdos para frenar a Israel, Netanyahu avanza en esa fase de demolición de la Franja de Gaza que ahora quiere convertir en un proyecto de bonanza inmobiliaria. Aquí en España, se lo adelantábamos ayer precisamente la SER aquí en esta misma hora, el fiscal general del Estado ha ordenado abrir una investigación sobre los posibles crímenes de guerra cometidos por Israel. La orden llega una semana después de que el gobierno de Netanyahu acusara a Pedro Sánchez de haber lanzado una amenaza genocida contra su país por decir que España no puede frenar el genocidio contra Gaza porque no tiene bombas nucleares. Y a este último movimiento judicial no hay respuesta oficial de Israel, Nico, pero sí lo recogen los principales medios de ese país.
Sí, lo recogen el Times of Israel, el Jerusalem Post, el Haaretz y también las televisiones. Por ejemplo, el Jerusalem Post titula: España dice que investigará las violaciones de derechos humanos en Gaza para ayudar a la Corte Penal Internacional, y destaca también las limitaciones del concepto de justicia universal que tiene España. En todo caso, dice este medio israelí que pueden aportar pruebas a los procesos abiertos tanto en la Corte Penal como en Naciones Unidas. Nico, gracias. Seguimos en el abierto. Hasta luego. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El resultado de la investigación que va a emprender la Fiscalía no se va a juzgar en España. Las conclusiones las remitirán a la Corte Penal Internacional y a la Corte Internacional de Justicia. Pero ayer Dolores Delgado reveló aquí en este programa que entre las víctimas de esas violaciones de derechos humanos hay españoles. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días, Ángels. La Fiscalía no aclara ni las identidades de las personas afectadas ni si entre ellas hay víctimas mortales. Esa sería la única vía que permitiría a la Audiencia Nacional abrir una causa penal. Sí, pero aun con víctimas mortales españolas en el lugar de los hechos, las posibilidades de abrir una causa penal en España son remotas. Un juzgado español solo puede investigar el asesinato en Gaza de un conciudadano si no se investiga en Israel y solo si se trata de delitos de terrorismo o piratería. No se puede encausar a los autores de crímenes de guerra, lesa humanidad o genocidio, a no ser que tengan residencia habitual en España. Es decir, si estuvieran de paso por este país o vinieran de vacaciones, ni siquiera podrían ser detenidos por orden de un procedimiento penal español. Esa fue la reforma de Rajoy de la jurisdicción universal, que prácticamente la abolió, no rectificada por el actual gobierno. Desaparecida, por tanto, la justicia universal en España, la Fiscalía inicia otro camino, el de la justicia universal cooperativa, poner a sus investigadores y recursos en manos de organismos internacionales para colaborar en la persecución de los crímenes del gobierno de Netanyahu. Campos, gracias. Hasta luego. Por lo pronto, el Gobierno celebra el movimiento de la Fiscalía. Todo lo que sea actuar y hacer que el ordenamiento jurídico nacional e internacional se imponga sobre la barbarie, podéis entender que me parece lo más razonable y diría lo necesario. Para el Partido Popular no es más que otra cortina de humo para no hablar de otros asuntos. Lo que tiene que hacer el fiscal general del Estado es dimitir. Es lo que tiene que hacer y no buscarse escudos para protegerse a sí mismo. Pero la verdad que yo imagino que la Fiscalía pide investigar esto con la misma intensidad que pidió no investigar los correos de Begoña Gómez. El PP, que lleva toda la semana maniobrando para contrarrestar el tono de Ayuso sobre Gaza, avala, por cierto, su estrategia de condecorar con la medalla de oro de la comunidad a la organización de la Vuelta Ciclista. Bueno, a los gazatíes se les acaba el tiempo para huir de su propia capital y los líderes europeos siguen sin ponerse de acuerdo en cómo referirse a la tragedia que viven. El canciller alemán Friedrich Merz y Pedro Sánchez reflejaron anoche en rueda de prensa las dos posturas que incapacitan a Europa para dar una respuesta unitaria a la masacre de Netanyahu en Gaza. Uno y otro cuidaron mucho sus palabras y lanzaron juntos un mensaje de presión a Israel, pero hasta ahí llegó su capacidad para acercar posturas. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Porque ambos apelaron a la historia de sus países y aseguraron compartir objetivos en Gaza, pero no la manera de lograrlos. Merz dejó muy claro que Alemania no piensa hablar por el momento de genocidio. Tampoco confirmó si apoyará las medidas propuestas por la Comisión Europea y dejó claro que para él no es el momento de reconocer al Estado palestino. Dijo el canciller alemán que su gobierno está al lado del de Israel, aunque no comparta, dijo Merz, su reacción desproporcionada, que es como calificó la ofensiva de Netanyahu sobre Gaza. Alemania es uno de los países que pone freno a que Europa imponga sanciones a Netanyahu. España, sin embargo, empuja para acelerarlas. Merz justificó su postura por la historia de su país. Insofern teilen wir die Kritik im Vorgehen. Wir teilen nicht miteinander. Sánchez también apeló al pasado para defender que Netanyahu se equivoca. Nosotros hemos sufrido distintos terrorismos y sabemos cómo vencer al terrorismo. Y desde luego no se le vence como está haciendo Israel. El gobierno de Netanyahu no se le vence haciendo un ataque indiscriminado sobre la población civil. El resultado de todo ello no va a ser solamente una Israel más aislada, sino también una Israel más insegura. Creo que es muy importante trasladar al gobierno de Israel que su estrategia está profundamente equivocada. Porque no Para está Merz es Hamás quien tiene en su mano la posibilidad de acabar la guerra, liberando a los rehenes, dijo, y dejando las armas. Guille, gracias.
Hasta luego. La otra derivada del encuentro entre Mersch y Sánchez estaba en la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en la Unión Europea. Es uno de los compromisos del PSOE con Junts, que en paralelo anda pendiente de los frutos que pueda dar de sí el encuentro de Zapatero con Puigdemont para buscar su apoyo a los presupuestos y cuyo principal obstáculo es precisamente Alemania. Sánchez volvió a pedirle anoche al canciller su apoyo en este sentido, pero Mersch esquivó confiando la solución al desarrollo tecnológico a medio plazo. Wir werden alle eines Tages über künstliche Intelligenz keine Dolmetscher mehr brauchen. Dijo que entendía la particularidad lingüística en España, pero cree que el asunto se resolverá por sí solo con el desarrollo de la inteligencia artificial cuando ya no haga falta traductores para que se entiendan los eurodiputados. A la vuelta, las últimas novedades en la investigación del caso Koldo. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. La crónica internacional se escribe por la repercusión de la cancelación del programa que el cómico estadounidense Jimmy Kimmel llevaba 22 años presentado. Donald Trump ha amenazado esta noche, lo acaban de oír, a bordo del Air Force One a las grandes cadenas con retirarles la licencia si siguen la estela de las críticas. Kimmel criticó a sus simpatizantes por usar políticamente el asesinato de Charlie Kirk. Ayer se multiplicaron las denuncias en Hollywood y entre los demócratas. Corresponsal Sara Canals, buenos días. Buenos días. El actor Jason Bateman troubling to say the least. Advierte que la palabra preocupado se queda corta. La humorista Wanda Sykes for those of you who pray, now's the time to do it. Love you, Jimmy. Pide rezar por la libertad de expresión y en el Congreso los demócratas han lanzado la voz de alarma. What they do is give the bully an even bigger appetite. Los que ceden como ABC le están dando al matón más apetito, advertía Chris Van Hollen de Maryland, y como respuesta exigen el cese del presidente de la Comisión Federal de Comunicación. Este es el órgano que regula los medios del país, a priori independiente, pero que ahora preside Brendan Carr, afín a Donald Trump, y él es quien amenazó a la cadena con represalias si no castigaban a Kimmel. Y por su parte el presidente esquivaba así a la pregunta sobre si la libertad de expresión corre peligro. Jimmy Kimmel is not a talented person. He had very bad ratings. Declarando que ya era hora que echaran a Kimmel porque no tenía ni talento ni tampoco audiencia. Pues precisamente Trump, de visita oficial en Reino Unido, uno de los países más contundentes en la condena por la invasión rusa de Ucrania, admitió ayer que Putin le ha decepcionado, el mismo que dijo que 24 horas serían suficientes para acabar con la guerra en Ucrania. Ayer se excusa en que a veces las cosas acaban siendo lo contrario de lo que tú pensabas. Lo dijo en una rueda de prensa con el primer ministro Keir Starmer, en un encuentro en el que ambos esquivaron sus diferencias por Gaza o la inmigración, lograron una puesta en escena de absoluta sintonía. Corresponsal en Londres, Lucas Font. El encuentro entre Keir Starmer y Donald Trump ha estado mucho más marcado por los halagos que por los reproches. El primer ministro británico hablaba de una nueva era, mientras que el presidente estadounidense hacía mención a la amistad inquebrantable entre los dos países. Los dos líderes han pasado de puntillas sobre asuntos espinosos como la intención del gobierno británico de reconocer el Estado palestino. Decía Trump que es uno de los pocos asuntos en los que tienen discrepancias, y también en la cuestión migratoria, aunque Trump ha llegado a recomendar a Starmer desplegar el ejército para frenar las llegadas irregulares al Reino Unido. Más sintonía han mostrado en su intención de añadir presión sobre Rusia para poner fin a la guerra de Ucrania. El propio Trump ha reconocido sentirse decepcionado por Putin, pero sin duda el mayor éxito, según los dos líderes, ha sido la firma de un acuerdo de prosperidad tecnológica que ha abierto la puerta a inversiones de cerca de 290.000 millones de euros a ambos lados del Atlántico. Un pacto con el que Starmer confía en reactivar la economía y crear más de 7.000 puestos de trabajo en las zonas más deprimidas del país. La Guardia Civil asegura que los audios de Koldo García, en los que se escucha a Santos Cerdán y Ábalos hablar del presunto amaño de contratos y del cobro de comisiones, son auténticos, que no hay ni rastro de edición en esos audios. Isabel Vega, buenos días. Buenos días. No se han identificado trazas que evidencien alteraciones, manipulaciones o comportamientos anómalos en los 8 audios incautados a Koldo García que explican por qué Santos Cerdán sigue 2 meses y medio después en prisión provisional. Es la conclusión a la que llega el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil en una pericial entregada al Supremo que certifica la autenticidad de esos audios frente a la tesis de la defensa, que los reputaba falsos. Los peritos analizan los nombres de los archivos, los metadatos, la frecuencia y el sonido de ambiente
expediente y concluyen que son auténticos. Pero la defensa de Cerdán discrepa. Tendrá oportunidad de preguntar a los autores del informe cuando comparezcan en el Supremo para explicar su trabajo. Entre tanto, los abogados ultiman su propia pericial para rebatir las conclusiones. Y la Fiscalía General del Estado se desdice a sí misma después de haber afirmado que se habían producido una gran cantidad de sobreseimientos y absoluciones de maltratadores por los fallos en las pulseras de vigilancia. Ahora dice que fueron unos pocos casos y que la mayoría se resolvieron después al reabrirse los casos. Mariola Lurido. Tras la alarma y la polémica, la Fiscalía se corrige. En la memoria anual decía que los fallos técnicos provocaron gran cantidad de sobreseimientos provisionales y absoluciones. Ahora dice que esa expresión fue desafortunada y que lo que se quería manifestar era la preocupación de los fiscales. En la memoria se habla de incidencias reiteradas. Ahora dice que hubo problemas puntuales en un periodo concreto. En la memoria se alerta de la potencial desprotección de las víctimas. Ahora la Fiscalía asegura que estuvieron protegidas en todo momento porque las pulseras funcionaron. Admite que no puede cuantificar el número de casos perjudicados, pero asegura que la mayoría se resolvieron después porque los sobreseimientos se reabrieron una vez recuperados los datos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.